Hola Fernando, hola María. Soy nómada por el mundo y ya soy parte de la resistencia. Bueno, porque me encanta cómo tratáis las noticias que, aun siendo importantes, no aparecen en otros medios. Pero también porque me encanta cómo tratáis las noticias que sí aparecen en otros medios. Esa perspectiva y ese enfoque diferente que le dais. Llevo viviendo fuera de España bastantes años y siempre me ha gustado mantener un poco la vista allí, saber lo que estaba pasando. Pero sinceramente se me estaba haciendo muy difícil. Cada vez que escucho otras radios o cada vez que leo otros periódicos, la verdad es que el corazón se me llena de amargura. Todo lo que estáis haciendo y esa positividad que le dais a todo y bueno, la resistencia hace que ya empiece a vislumbrar un poco de optimismo y un poco de luz. Así que ya, bueno, empiezo a soñar otra vez con España. Así que bueno, muchas gracias por todo y un saludo muy fuerte. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Hemos valorado muy positivamente, y así lo ha hecho el portavoz en el Parlamento Europeo, el preacuerdo de los partidos alemanes para poder reeditar una gran coalición para que la canciller Angela Merkel siga dirigiendo la política alemana con el apoyo del Partido Socialista. Creo que también interpela a aquellos que podrían hacer algo para que el Partido Popular deje de gobernar en la Comunidad de Madrid o en el conjunto del Estado, que son pues fundamentalmente ciudadanos, pero también en menor medida el Partido Socialista cuando renuncia a echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, como parece evidente que ha ocurrido a la luz de su comportamiento y de sus declaraciones. Y todo esto no solamente es inmoral, no solamente supone robar dinero público de todos los ciudadanos, sino que además tiene consecuencias sociales. Creo que cuando conocemos los estremecedores delitos de los dos jóvenes que asesinaron brutalmente a dos ancianos ayer, o cuando conocíamos que un hijo acuchillaba a su madre porque no le renovaba la wifi en casa, yo creo que hay que hacer una reflexión que abrimos desde el Partido Popular, y es analizar exactamente qué marco de convivencia se está construyendo, qué educación en valores tenemos y, sobre todo, qué modelo judicial, penal y de seguridad tiene que ser prevalente en nuestro país. De ahí el debate que estamos planteando de no derogar la prisión permanente revisable. Certifico que l'únic candidat proposat ha estat el senyor Carles Puigdemont i Casamajó. Soc conscient de la situació personal i judicial del senyor Puigdemont. Tanmateix, soc també conscient de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat. No podemos permitir que una persona que está huida de la justicia en otro país, que además no ha dado la cara ante los jueces y que se presenta a las elecciones con las siglas de Convergencia Democrática de Cataluña, que acaba de ser condenada a pagar 6,6 millones de euros, sea el presidente de los catalanes. Maybe I'm mistaken, but I believe that no other European country will find acceptable such persecution of a democratically elected government. Certainly not Denmark, but in Spain, Franco's shadow is still long.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este mundo cada vez más interconectado, más pequeño, más complejo. Son las 8:30 de la mañana, amanece un poquito pasadas las 8:30 de la mañana aquí en el nido del gavilán, en el bosque de Sherwood. ¿Te ríes? Buenos días, María.es. Muy buenos días. No sabemos cómo llamarnos. No. Tenemos la casita, la cabaña en el árbol. Eso sí lo sabemos a ciencia cierta. Esto es como el árbol de Avatar, que vivían un montón de avataríes. Pues esto esto es un poco parecido. Esto es como una casita en un árbol que está sobre los edificios de Sherwood, en esta ciudad a veces tan hostil que es Madrid. Pero bueno, muy buenos días a todos. Es que ayer, de hecho hay más luz y se nota que cada vez nos acercamos más a la primavera, porque ya vemos un poquito más de luz cada día, y a mí eso me gusta. Sí, me da optimismo. Llega la primavera dentro de unos meses. Lo que pasa es que sí, soy demasiado optimista. No, pero está bien. Siempre los optimistas siempre son bienvenidos. Pero mirar siempre hacia el futuro es no tener la vista puesta en el presente y olvidar demasiado pronto el pasado. Porque no te das cuenta. Bueno, luego filosofamos, que me han dicho además que a la gente le gusta mucho el espacio de después, el espacio que ya nos tomamos de sobremesa del café, para digerir bien la actualidad. Pero sí luego quiero hacer una reflexión. Porque nos pasamos la vida pensando que hay dos vidas y esperando algo que va a suceder dentro de unos meses. Y estamos siempre permanentemente viviendo en el mañana. Y lo cual nos hace no estar muy pendientes del día. Esto lo hablaba ayer con una amiga y tiene mucho de razón. Pero bueno, luego filosofamos. Que, por cierto, decía lo del nido de gavilanes, que nos ha escrito un oyente. Los oyentes de la cafetera saben de todo. Saben cosas. Y entonces ha hecho una disquisición sobre los diferentes animales que pueblan los bosques. Y entonces decía, quizá el nido más adecuado sería el del gavilán. Luego vamos a explicar por qué. Porque no es lo mismo un halcón que un gavilán. Tampoco es lo mismo que un petirrojo, una gaviota. Ni una gaviota. Cada animal tiene su cosa. Y ni el águila, ni nada, el gavilán. Bueno, luego lo comentamos. Y vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos muchos asuntos interesantes. Vamos a hablar con Beatriz Díez. Trabaja en la BBC, en Los Ángeles. Participó en la gran marcha de las mujeres que tuvo lugar en Los Ángeles. Las autoridades daban cifras de 600.000 personas, pero sobre todo ha sido el epicentro de esta gran explosión que se ha vivido en los últimos meses después del Me Too, porque el sector del cine, el ámbito del cine, ha habido un montón de mujeres que han dado la cara, que han salido públicamente para decir que habían sido objeto de abusos o de acoso. Hablaremos con Beatriz Díez. Cubre Los Ángeles para la BBC, pero sobre todo es oyente de este programa y es una expatriada, emigrante, que está viviendo, trabajando fuera, y nos gusta tanto saberos ahí fuera, escuchando este programa y conectados a la actualidad a través de este programa. Y vamos a hablar también con Gonzalo Boye, el abogado. Sabéis que está llevando la defensa de parte de los consejeros que se encuentran en Bruselas y además forma parte, digamos, de la estructura de diseño de toda esa estrategia de defensa. Así que le vamos a preguntar cuáles pueden ser los próximos pasos de Puigdemont, en qué situación se encuentra ahora mismo esa defensa, y sobre todo porque ayer sabéis que Puigdemont participó en Copenhague en una conferencia en la universidad. Ha dejado algunos momentos muy interesantes que podemos comentar si queréis ahora a continuación, así que vamos a hablar de esto también. Como veis, en efecto, un menú muy completo. Colocamos las tazas de café sobre la mesa, colocamos las portadas de los periódicos y enseguida nos sentamos a comentar con la resistencia de la cafetera estos aspectos de la actualidad. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. No estás sola porque te acompaña la banda sonora de Fridonia, Hopes and Dreams, esta canción que hicieron precisamente contra la mutilación genital femenina en ese documental Hopes and Dreams de Fridonia, esta canción maravillosa que nos acompaña muchas mañanas, ya lo sabéis. Y como nos acompañan Buscadora de Estrellas, Manuel Fentes, Elena Noruegas, Broker, Daniel Bellido, tantas y tantos amigos que van a ser quienes nos ayuden a tomar la temperatura a la ciudadanía. Arturo, muy buenos días. Arturo Salmerón, buenos días. Casio, buenos días. Roberto, Enrique Quesada, Uribe,
Bueno, Galgo Callejero, tantas y tantas amigas que nos ayudan son nuestro cuerpo de analistas a analizar la información y también a tomar la temperatura al desencanto ciudadano, con este termómetro de la actualidad que son los oyentes, nuestro CIS particular. Bueno, pues con todos ellos nos vais a permitir que hagamos un primer repaso a las portadas de los periódicos, porque hay algunos asuntos sobre los que merece detenerse, Bueno, llama la atención que observamos en la portada de los periódicos a Carles Puigdemont, que consigue un día más ser el centro informativo, el epicentro de la actualidad para toda la prensa, con diferentes visiones, pero en el periódico El País se ha producido una suerte de rifirrafe entre la Fiscalía y el Supremo. La Fiscalía pidió que se cursara una euroorden para detener a Puigdemont, pero el Supremo decidió no cursarla, porque pensaban que si la cursaba, Puigdemont podría argumentar incapacidad jurídica para votar y eso le permitiría, según la ley, votar en la sesión de investidura. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Supremo, para adelantarse a ese escenario, decidió no cursar la orden de detención. Y entonces aquí se establece un dilema que pone en cuestión todo el sistema jurídico español. ¿Hace esto el Supremo para evitar que Carles Puigdemont pueda votar? Es decir, no es una decisión técnica, no es una decisión jurídica. Es la primera vez, a todos nos ha sorprendido ver, como alguien que indirectamente está insinuando que quiere ser detenido o que está poniéndose en una situación en la que muy probablemente puede ser detenido, es la primera vez que el juez decide no detenerle. Pero que además emplea ese argumento para hacerlo. Luego le vamos a pedir los detalles porque esto es contado más o menos así. Luego le pedimos los detalles al abogado Gonzalo Boye. Pero, en todo caso, resulta francamente llamativo, más allá de las consideraciones que pueda tener cada uno sobre la independencia, sobre este caso en concreto o sobre la situación del señor Puigdemont o lo que le pueda parecer el propio señor Puigdemont. Pero resulta verdaderamente llamativo que el juez no ordene detener a Puigdemont porque Puigdemont quiere ser detenido. Esto es una cosa tan insólita, lo decía Jic indignado, y ha tenido mucha repercusión ese tuit. Así que, y como decía Isabel Elval, te cargas el proceso penal español en un solo auto, por si no bastaran los autos anteriores. Es tan llamativo que el juez Llarena descartó la euroorden alegando que el expresidente buscaba provocar su detención. Es una cosa insólita y por lo tanto no se le detiene. Como busca provocar su detención, no se le detiene. Bueno, sea como sea, además de lo irónico, porque también hay un cálculo, lo más probable es que ambas justicias tuvieran que enfrentarse, de nuevo nos encontramos ante un dilema jurídico y entonces hay un tercer añadido a este asunto. Pero el epicentro es el asunto de si puede votar o no puede votar, como informaba el periódico La Razón precisamente ayer. Bueno, el caso es que ayer Puigdemont, con este pulso que se vive permanentemente en el asunto catalán, se fue a Copenhague a participar en una conferencia sobre política en la Universidad de Copenhague. Allí estaba rodeado de algunos alumnos, algunos expertos en políticas, y llamó mucho la atención la entrada, la forma en la que llegó al espacio que tenía la universidad designado para esto. Llegó a la Universidad de Copenhague y fue recibido por un aplauso y con una ovación de los asistentes. Esto es una victoria moral de su relato frente al del gobierno español en este persistente pulso. Y digo que es una victoria moral porque el gobierno se había pasado las últimas semanas hablando con un discurso de enorme dureza contra Puigdemont y la forma en la que iba a enfrentarse a la justicia y el golpe de Estado que han dado, y ya sabéis cómo ha sido acompañado todo ese relato por el coro mediático. Bueno, pues ese discurso fuera no tiene ninguna acogida. No la tiene. Evidentemente hay editoriales que sí lo suscriben, hay posiciones políticas en Europa que sí lo suscriben, y ahora os contaré por qué, porque hay alguna clave muy interesante también de lo que ocurrió ayer, pero sinceramente, lo que se vio ayer claramente es que también en el relato la opinión pública está dividida al 50%, no aquí en España, pero sí en el exterior. De otra forma no se entiende que acuda a una universidad y sea aclamado
y tengan esa mirada del presidente en el exilio. Tengan esa visión, hayan configurado ese relato, ¿no? Lo cual no significa que sea cierto ni que sea falso. Digo, me limito a constatar que lo que creen en España, que piensan fuera, no es exactamente lo que piensan fuera. Así que hay una cierta victoria moral de ese relato. Otra cosa es que se pueda decir, no es real, es ficticio, se puede pensar lo que se puede pensar. Pero donde va Puigdemont es recibido con aplausos. Y eso algo nos debería hacer reflexionar. Porque se está paseando por Europa además con bastante libertad, a pesar de todo el tono duro que emplea el gobierno y que emplea también la Fiscalía. Lo de ayer era un acto en la Universidad de Copenhague. Luego resultó muy interesante, y esto lo estábamos comentando ayer aquí con María, la manera en la que los ponentes de la Universidad de Copenhague explicaron la invitación a Puigdemont. Allí se cuestionaba muy poco si debía o no estar. Y comenzaron diciendo, reconocemos lo polémico de esta visita, de esta entrevista, de esta conferencia, pero esto permite reflexionar sobre la democracia y sobre sus márgenes. Y decíamos, es que aquí ya se habría dado por hecho que esa universidad simpatiza con el independentismo o son radicales, independentistas de... Bueno, pero además las portadas de hoy, como ya veremos después, son el reflejo, ¿no?, de que nos empeñamos en ver una única realidad. Y a lo mejor esa realidad no es real, ¿no? Se ha destacado en prácticamente todos los periódicos pues que ella, ¿no?, una de las ponentes, pues le hizo una pregunta supuestamente incómoda a Puigdemont. Vale, pero no estamos reflejando la realidad de todo eso. Tenemos que reflejar también que, por ejemplo, para los alumnos eso era un momento histórico, ¿no? ¿En cuántas universidades ha venido un expresidente, ¿no?, fugado de la justicia española? Luego, además, habría que atender también a todas las otras preguntas, a todos los otros debates, como la pregunta, ¿no?, el tema que tú estabas planteando. Y luego también, eso duró como más de 2 horas. Esa ponencia. Seguramente haya muchas otras cosas también que destacar y todos han coincidido en la misma cosa. Sí, se ha puesto mucho el foco en el momento que considera la prensa de Madrid que fue un traspiés del señor Puigdemont. Es verdad que fue un momento interesante. Yo lo destaqué y de hecho recibí algún reproche que decían, tiene narices que de toda la conferencia solo destaques esto, porque fue un momento muy interesante. Una profesora reprochó al señor Puigdemont, dijo, vengo aquí a provocar y yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que ocurre si toda Europa decide seguir el ejemplo de Cataluña? Decía la profesora. Si de pronto nos encontramos con una Europa hiperfragmentada, porque hay muchas reivindicaciones regionales en Europa, y nos encontramos, en lugar de una Europa controlada por un puñado de países, una Europa fragmentada en cientos de trozos. Y Puigdemont comenzó su intervención, y esto lo han destacado mucho los medios, diciendo, bueno, ya ha dicho usted que no era especialista en este tema, en efecto, no es usted especialista en este tema, algo así. Y entonces allí hubo mucha polémica, recibió un cierto aplauso con ese asunto y seguramente no fue la respuesta más adecuada, porque estaba lanzando un ataque ad hominem en lugar de contestar directamente a lo que se le estaba preguntando. Luego sí entraron en el debate sobre las diferentes materias. Pero la ponente le preguntaba, esto nos interesa, va sobre los límites. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Pero nos interesó también mucho la manera en la que expusieron por qué estaba Carles Puigdemont visitando esa universidad. This event is a very controversial event. Many have protested against it. Let me therefore emphasize that I'm not contributing here as a partisan or as a politician. I'm standing here in front of you as an academic and a political theorist. The issue we discuss here concerns democracy and drawing of borders or political units. Bueno, lo que venían a decir los ponentes es, sabemos que esto es una conferencia política, polémica, pero venimos desde la perspectiva de los analistas, desde la parte más pedagógica de la educación, interesados por los límites de la democracia. ¿Dónde están marcados los límites de la democracia? Esto se repitió a lo largo de diferentes intervenciones. Y resultaba muy llamativo porque decíamos, es que resulta increíble que en España cualquier pronunciamiento enseguida es etiquetado. Y entonces ya, si a Puigdemont se le hubiera ocurrido, o a una universidad española se le hubiera ocurrido invitar a Puigdemont, inmediatamente habrían empezado a sucederse todo tipo de acusaciones sobre la naturaleza de la invitación y sobre las simpatías o no de la universidad con el independentismo, con los fugados, etcétera, etcétera. Cuando
ese análisis no se hacía en la Universidad de Copenhague. El análisis era mucho más profundo. Los alumnos tienen que aprender, tienen que observar, tienen que escuchar, y la única manera de hacerlo es escuchando todas las voces. Y esto nos llamó la atención porque nos gustó, porque además esto retrataría perfectamente a los medios de comunicación españoles. Así se está viendo precisamente en el enfoque que dan hoy en los periódicos, pero también a la clase académica. Y bueno, lo dejamos, no es el asunto más importante de lo que ocurrió ayer. Ayer Puigdemont relató la situación, hizo un dibujo, no aceptó preguntas de los medios de comunicación, era una intervención básicamente dirigida al mundo académico, pero allí dejó entrever algunos aspectos que eran interesantes. Puigdemont, la sombra de Franco es alargada, dijo en inglés hacia el auditorio. Maybe I'm mistaken, but I believe that no other European country will find acceptable such persecution of a democratically elected government. Certainly not Denmark, but in Spain, Franco's shadow is still long. Rajoy and Partido Popular, who engaged in talks even with the Basque terrorist group ETA, have refused to listen or to start a dialogue with the Catalan representatives. Disappointing, but not a surprise. Exactly. Since 2023, they have refused all proposals to give more self-government to Catalonia. Bueno, Puigdemont lo que vino a decir es que había lanzado muchas invitaciones al gobierno para negociar, muchos puntos concretos sobre el autogobierno, mejorar el autogobierno de Cataluña, pero que el gobierno de Mariano Rajoy había hecho oídos sordos. Y decía Carles Puigdemont, resulta llamativo que un gobierno que no solamente ha lanzado invitaciones al diálogo con ETA, haya cerrado la puerta a Cataluña, y decía, pero es que estas cosas en España, dice, no ocurrirían en otros países. Dice, no ocurrirían en Dinamarca, pero es que en España la sombra de Franco es alargada. Todavía se ve la sombra de Franco en el sistema. Bueno, parte del debate, desde luego, la conferencia relató la necesidad de Cataluña, el deseo de la ciudadanía catalana, los equilibrios electorales, y ahí fue puesto también en entredicho, como recuerdan algunos medios de comunicación, por los efectos que esto puede tener también para el resto de Europa. De todas maneras, creo que también la polarización, ¿no?, que se vivía aquí entre un bloque y otro también se reflejó en esa ponencia, ¿no? Porque sí que es verdad que era un debate muy profundo, pero muchas veces él también se inclinaba por esa polarización, ¿no? Y evidentemente pues también aludió mucho al argumento de bueno, pues vincular al gobierno español, ¿no?, con ciertas prácticas franquistas. Pero bueno, lo que no sabemos es qué tiempos va a marcar ahora mismo Puigdemont y también el gobierno de España. De momento Roger Torrent ha dicho que quiere una reunión con Mariano Rajoy, y ya veremos si ese diálogo sigue a la espera. Dice la profesora que frustró el show de Puigdemont. Destaca el periódico El País de toda esa conferencia. Es verdad que fue un momento interesante, pero no sé si es solo lo más destacado de esa conferencia. Para el periódico El País, el expresidente, que citó 3 veces a Franco y retorció estadísticas y argumentos en Copenhague, aterrizó en la realidad con las preguntas de una politóloga y decía, ¿la democracia es solo votar o también respetar el Estado de Derecho? ¿Qué hacemos con el 50% de los catalanes no independentistas? ¿No teme polarizar la sociedad?, le preguntó la profesora. Y en efecto, le llegó a decir a Puigdemont, ¿qué pasa con el otro 50% de los catalanes que se declaran no independentistas? Y él dijo, bueno, dice, deben estar supeditados a la decisión de ese otro 50%. Y dice, claro, es que esto es una cuestión compleja, porque cabría preguntárselo también al revés. ¿El 50% de no independentistas pueden ser quienes impongan su realidad política al 50% de independentistas? Es una conversación que no tiene fin, en realidad, pero eso es lo que se dio ayer. Y esto nos llama la atención, porque no se trata de que los argumentos, sobre todo en titulares informativos, los argumentos de Carles Puigdemont sean o no enrevesados. De lo que se trata es de qué dijo Carles Puigdemont. Y esa es la diferencia, ¿no? Bueno, mientras tanto, también el Supremo entiende que Puigdemont quería ser detenido en Copenhague y por eso no ordenó su detención. Añado, porque el titular del periódico El País es: el Supremo entiende que Puigdemont quería ser detenido en Copenhague. Pero bueno, sea más allá de las razones que se puedan argumentar, porque a lo mejor hay una razón jurídica, la justicia danesa, la complejidad de tramitar esa euroorden, la razón técnica que sea, suena, desde luego, en términos de metáfora política, es absolutamente brutal.
que alguien quiera ser detenido y por eso el juez decida que no le detiene, estando buscado por la justicia. Resulta, por lo menos, irónico. ABC, viaje a ninguna parte. El juez desmonta la estrategia de Puigdemont para provocar su detención en Dinamarca y poder delegar el voto como el encarcelado Junqueras. Es decir, que el juez ha tomado una decisión política, no jurídica. ¿Quiere el juez evitar que pueda delegar el voto? Eso es lo que está aplaudiendo el periódico ABC en su portada. ¿Le parece bien que el sistema jurídico español esté supeditado de esa manera al sistema político? Mientras tanto, en el periódico El Mundo, el juez no detiene a Puigdemont para evitar su investidura trampa. El independentismo redobla su pulso al Estado al proponer al expresidente. Llarena cree que el viaje a Dinamarca era una estrategia para reactivar la euroorden. Y esto resulta francamente inquietante, que toda la prensa española aplauda al unísono una cuestión que lo único que evidencia es la forma en la que justicia y política tienen unos vasos comunicantes del tamaño del Canal de Panamá. Y dice el periódico El Mundo, el arresto le hubiera forzado a permitir el voto y la elección a distancia del dirigente fugado, cuestión que lleva al juez Llarena a evitar esa estrategia. Que alguien me explique este asunto. Dice, su jactancia al desplegarse busca burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria, dice el auto del juez. Así que, y también destacan este asunto el enfrentamiento verbal entre Puigdemont y la profesora. ¿Piensa usted en la inestabilidad que crea en Europa?, le preguntó, aunque Puigdemont recibió muchos aplausos de los estudiantes que asistieron al debate en el que participó en la Universidad de Copenhague, dice el periódico El Mundo, el expresidente se enfrentó a un duro interrogatorio por parte de la profesora danesa Marlene Wind, que le llegó a decir, ¿quiere balcanizar España? Vladimir Putin estaría muy contento con usted, dijo la profesora. Bueno, esto, para ser una profesora, resulta llamativa esta reflexión, porque ¿qué interés puede tener Vladimir Putin en que se balcanice otro país cuando Rusia tiene problemas territoriales muy importantes que estarían dispuestos a seguir el ejemplo de Cataluña? No parece que sea la... Pero bueno, como en esto se ha establecido un cierto consenso público sobre el interés de Rusia en desestabilizar a España al sur de Europa, pues entonces nadie entra en profundidad en este debate, pero... Bueno, mientras tanto, sí, los rusos vuelven a las portadas de los periódicos. Putin respalda la incursión turca contra los kurdos en Siria. Erdogan admite un acuerdo en Rusia. No daremos un paso atrás. Los civiles están refugiándose en cuevas, afirma una miliciana. Esto es la portada del periódico El Mundo. Y en el periódico La Razón, el juez. Puigdemont quería ser detenido para ser presidente, decía el juez. El Supremo destapa la trampa y evita cursar una euroorden que le permitiría delegar el voto. Torrent desafía la ley y propone al expresidente como candidato fugado. Ayer, en efecto, escuchamos como el nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, dijo que Puigdemont tenía la legitimidad para solicitar ser investido presidente en Catalunya. Certifico que l'únic candidat proposat ha estat el senyor Carles Puigdemont i Casamajó. Soc conscient de la situació personal i judicial del senyor Puigdemont. Tanmateix, soc també conscient de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat. He proposat en una carta que he signat avui mateix al president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, seure amb ell per analitzar i dialogar sobre la situació anòmala que viu el Parlament. He iniciat els tràmits per poder veure els membres d'aquest Parlament que estan privats de llibertat per estar en situació de presó preventiva. També tinc previst reunir-me el més aviat possible amb els diputats i diputades que són fora del país. Bueno, y mientras tanto, decía Roger Torrent que tenía toda la legitimidad y contestaba el Partido Popular. El artículo 155 será aplicado, seguirá siendo aplicado si se incumple la ley, decía Pablo Casado ayer. Empieza mal porque la primera decisión que está tomando es proponer para una investidura a una persona que no puede ser investida. Y además haciéndolo con un anuncio probablemente que puede incurrir en la propia malversación de los fondos del Parlamento, que es ir a viajar a encontrar a aquel que huyó de la justicia española para ver si tiene a bien presentarse de forma fraudulenta a una investidura que no puede tener lugar. Porque ya ha anunciado el Gobierno que en el momento en el que se produjera cualquier conculcación del reglamento del Parlamento, pero también de la legalidad vigente en materia electoral, por supuesto se va a recurrir al Constitucional y, por supuesto, no va a haber ningún tipo de refrendo
a esa decisión del Parlamento, que por desgracia ya nos tiene acostumbrados a decisiones de transitoriedad ya derogadas, pero por desgracia parece que siguen en la misma línea. Por tanto, desde el Partido Popular apoyamos el anuncio que ha hecho el Gobierno de España de que la aplicación del precepto constitucional que sigue en Cataluña a través del artículo 155 estará en vigor hasta que haya un presidente legítimamente y legalmente elegido por el Parlamento de Cataluña. Así que así respondía el Partido Popular a esta afirmación del señor Torrent y mientras tanto pues vemos que esta situación sigue como estaba en este pulso permanente que se mantiene. Gonzalo Boye, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos ha llamado mucho la atención los argumentos que ha utilizado el juez para evitar cursar la euroorden, porque toda la prensa coincide en que la intencionalidad del juez ha sido evitar su investidura, decía el periódico El Mundo, su investidura trampa. ¿Esto cómo lo observáis vosotros? Bueno, básicamente jamás se ha manejado un argumento de esas características que yo sepa y me parece sorprendente. Es decir, un juez de instrucción se pone a jugar al ajedrez sin conocer ni siquiera la jugada de apertura. Es decir, yo lo que estoy viendo en este procedimiento no lo he visto nunca en todos mis años de experiencia, ¿no? Estamos viendo que las portadas de los periódicos hablan claramente, abiertamente, de una estrategia de Puigdemont para provocar su detención en Dinamarca y poder delegar el voto como Junqueras. ¿Este era el objeto del viaje de Puigdemont? No, ese es un análisis delirante. Francamente delirante, porque ningún ser humano en su sano juicio va a provocar su detención bajo ningún concepto. Es decir, eso solo es admisible desde la perspectiva de la que la plantea el instructor, pero insisto, creo que es delirante pensar algo así. En la estrategia de defensa, que tú conoces también, ¿en qué va a consistir? ¿Qué espacio le queda al señor Puigdemont? Porque esto es lo que sí que ha traído hacia las portadas de actualidad, es la posibilidad de que Puigdemont en algún momento pueda ser detenido en lugar de quedarse... Porque en Bélgica, que se hablaba mucho de cuánto tiempo pasará allí, cuánto tiempo, con qué objeto y hasta cuándo. Pero ¿cabe el espacio de la detención voluntaria, de la entrega voluntaria a través de otro país o de otro mecanismo, de otras posibilidades? Yo creo que eso todavía ni siquiera se ha llegado a plantear, porque de partida quedan muchas batallas jurídicas por luchar. De momento está claro que al magistrado Llarena no le gusta la jurisdicción belga, no le gusta la jurisdicción danesa, pues ya van quedando 25 jurisdicciones. Francamente, yo creo que en este proceso lo que deberíamos de preguntarnos todos es si no se está poniendo en peligro el sistema euroorden y el sistema de cooperación jurídica en materia penal por parte de los Estados europeos. Con esto de no quiero que me revisen mis resoluciones, no quiero que haya un contraste. Bueno, es que el sistema funciona sobre la base de la confianza mutua y en determinados delitos también sobre el principio de doble incriminación. El señor Llarena no quiere que se le revise esto fuera y entonces tiene un problema, pero el problema lo tiene él, no los investigados. Claro, porque de nuevo se especula qué habría ocurrido en el caso de que Dinamarca hubiera ordenado su detención. ¿Nos habríamos encontrado en un escenario parecido al que nos encontrábamos en Bélgica? Mire, más allá de los Pirineos, esta causa no se sostiene. Es decir, vayamos a la jurisdicción que vayamos, esta causa no es sostenible porque es una interpretación absolutamente extensiva de unas normas de derecho penal que no son de aplicación al caso. Forcemos los hechos como los forcemos, los presentemos como los presentemos, porque el mayor problema que existe aquí es que esos hechos no son constitutivos de delito y mucho menos de los delitos que está planteando el Tribunal Supremo. Gonzalo, siempre has hablado con mucha libertad en el programa aquí cuando te hemos llamado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque ahora nos encontramos con la sesión de investidura, se especula mucho si será Carles Puigdemont, se habla de El Sartadi como la persona investida en la segunda votación, con una primera votación. ¿Tú qué crees que es lo que va a ocurrir? ¿Qué idea tienes? Dentro de los márgenes, entiendo que también, y de las conversaciones que tenéis con vuestros clientes, pero ¿en qué escenario nos situamos?
Bueno, la verdad es que ahí soy de poca utilidad porque siempre me he manejado en la vertiente jurídico-penal del tema. Yo creo que el reglamento es bastante claro, que permite una serie de cosas. Cosa distinta es cuando el poder judicial, en este caso el magistrado Llarena, se pone a darle instrucciones al poder legislativo de una comunidad autónoma sobre cómo tiene que actuar e interpretar sus normas. Yo creo que eso es cargarse la separación de poderes y bueno, eso ya se verá. Yo ahí, la verdad, me atrevo muy poco a predecir algo porque en realidad en esa parte de la asesoría legal no participo, ¿no? Y en la materia de la defensa, sí das por descartado, porque la última vez que hablamos contigo lo dabas por descartado, el hecho de que Puigdemont se vaya a presentar por sorpresa en España. Pero es que no tiene ningún sentido, claro que lo descarto, no tiene ningún sentido ni siquiera jurídico si el magistrado Llarena no le quiere perseguir. Eso está claro. Hasta el momento el magistrado Llarena ha sostenido en una serie de resoluciones que se hallan en paradero desconocido. Mi pregunta es, ¿a alguna persona en España le cabe duda de dónde están estas personas? Porque hablar de paradero desconocido es no saber el paradero de esta gente. Se lo hemos dicho hasta por escrito dónde están. Ahora ha estado uno de ellos en Dinamarca y es evidente que no existe voluntad de perseguirles, por lo tanto, ¿para qué presentarse ante un juez que no quiere ni siquiera tomarle declaración? ¿Este caso cuánto tiempo puede quedarse en los tribunales? Porque en el supuesto de que Puigdemont decidiera quedarse en el extranjero, se puede prolongar durante años, ¿no? Sí, pero también una investigación de estas características va a durar años por una cuestión procesal. El proceso penal tiene sus reglas, por mucho que se la estén saltando en el presente caso, tiene unas reglas. Si se va a continuar con una acusación por este tipo de delitos, eso corresponde al procedimiento sumario ordinario, que tiene unas reglas específicas de procedimiento, y bueno, eso conlleva tramitaciones largas, extensas, complejas, y más todavía tengamos presente una cosa. Aquí se ha adoptado la medida de prisión provisional para determinadas personas cuando la investigación ni siquiera estaba comenzando. Es decir, si se supone que quieren preparar un juicio oral, ese juicio oral se tendrá que preparar con mucho tiempo porque se requieren muchos elementos y tendrán que sacar muchos informes y muchas cosas para poder sostener una acusación así. Pues Gonzalo Boye, muchísimas gracias, Gonzalo, como siempre, por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The ocean will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Bueno, despejadas las portadas de los periódicos impresos y los grandes asuntos de la agenda setting, ya no podéis decir que no estáis informados en el asunto catalán, porque estáis más informados que nadie en el resto del país que haya leído hoy los periódicos. Pero hay otras muchas materias también de las que tenemos que hablar en este programa. Este fin de semana se ha producido una grandísima movilización en los Estados Unidos con motivo de este resurgimiento tan exigente del movimiento feminista, tan intenso, tan interesante, tan positivo para la sociedad, y ha tenido movilizaciones a lo largo y ancho del país con la asistencia de miles de personas, y una de las más importantes precisamente ha tenido lugar en Los Ángeles, el epicentro, el lugar donde este terremoto que nace en la cultura del cine, con un buen número de actrices que empiezan a denunciar acoso y situaciones de abusos de poder de los hombres, cómo dan la cara, cómo se muestran públicamente, y a partir de ahí una explosión de solidaridad y de reivindicación, la Women's March, que dice Belisa, entonces estalla de manera formidable en todo el planeta. Esto viene de muy lejos, las mujeres llevan reclamando muchos años sus derechos, igualdad y respeto desde hace muchísimos años, pero es verdad que estamos viviendo un momento exponencialmente intenso. Así que vamos a contactar enseguida con Los Ángeles, con Beatriz Díaz, expatriada oyente de este programa tan simpática, tan amable, que dice, es que me siento muy conectada con España escuchando el programa, participó en esta gran marcha y trabaja para la BBC, además tiene una visión sobre esto y acude con mucha frecuencia a las entregas de premios allí en Los Ángeles, entonces conoce con mucha intensidad lo que está ocurriendo en este, como digo, corazón del movimiento que se ha manifestado precisamente a través de el ámbito del cine, que esto es muy interesante porque todo ello, primero, nos muestra un camino que no tiene vuelta atrás, nos da indicios de lo intenso del movimiento y con el hecho de que se hayan subido rostros tan importantes del cine, tan conocidos del cine, hace que tenga un poder de difusión absolutamente extraordinario, más allá del que ya tenía por el hecho de llevar siendo reivindicado desde hace años. Y aquí se siguen preparando las marchas. Ahora hablaremos en la agenda cafetera también de otros asuntos relacionados con esto, porque entre las noticias de la cafetera sabéis que tenemos dos visiones. Por una parte, tenemos el compromiso de que los oyentes de este programa estén muy bien informados de lo que la agenda setting coloca como titulares centrales, que sepamos en realidad a qué se refieren cuando dicen lo que dicen. Esa es una parte de la misión de este programa. Pero hay otra diferente también, que es colocar en la agenda asuntos que pasan más desapercibidos a los ojos de la gente. Así que, bueno, enseguida vamos a pasar a esa agenda de la cafetera. Pero dejadme que termine con algunas cosas, porque ayer escuchábamos cómo a Pablo Casado, en esta rueda de prensa en la que dio cuenta de algunos asuntos relacionados con la actualidad española, introduciendo dos elementos que nos parece que son reseñables y que habrían pasado en titulares pequeños por la pantalla del televisor. Ya sabéis lo que decimos siempre. Uno debe estar muy atento a los programas informativos, a los rótulos que pasan por debajo del tema del que se está tratando, porque a menudo igual están tratando sobre lo maravillosamente bien que van las cuentas públicas, pero de pronto por debajo aparece un titular desplazándose que habla de un nuevo bombardeo en Siria que puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Así que conviene tener la mirada siempre puesta, así es como nos enteramos de los primeros bombardeos en Irak, así es como nos enteramos del choque de los aviones a las Torres Gemelas, conviene siempre tener la mirada puesta en los titulares que pasan por debajo. Bueno, pues ayer había algunos titulares que pasaban por debajo de esa comparecencia de Pablo Casado. En primer lugar, las alabanzas de Casado a la gran coalición alemana. ¿Es quizá una ensoñación del señor Casado? ¿Le gustaría ver al Partido Socialista de la mano del Partido Popular para evitar la emergencia, para evitar que suban los nuevos partidos en España? Hemos valorado muy positivamente, y así lo ha hecho el portavoz en el Parlamento Europeo, el preacuerdo de los partidos alemanes para poder reeditar una gran coalición para que la canciller Angela Merkel siga dirigiendo la política alemana con el apoyo del Partido Socialista. Celebraba Pablo Casado el acuerdo de los grandes partidos para reeditar la gran coalición, dice, en Alemania.
Y ahí vemos un titular, lo conectamos, ya sabéis que la creatividad consiste en conectar cosas aparentemente desconectadas. Lo conectamos con un titular que da hoy el periódico El País. Los varones recelan de las negociaciones Rajoy-Sánchez. Tanto líderes regionales del PSOE como del PP advierten a sus líderes que no aceptarán un acuerdo de financiación si no es pactado por las autonomías. Pero fijaos lo que indica el titular, lo que está insinuando. Los varones recelan de las negociaciones de Rajoy-Sánchez. Es decir, los varones, nosotros, que apoyamos que gobernase Mariano Rajoy, te decimos a ti, Pedro Sánchez, dado que tú eres el elemento discordante del partido, que estas conversaciones no se pueden producir. O eso es lo que dice el periódico El País en su portada, que vendría a ser como decir que Pedro Sánchez sigue siendo alguien en quien confiar por parte de ese electorado que tanto se apoyaba en Podemos. Pues mirad, está enfrentado a su propio partido. Mirad, tiene manifiestas tensiones en sus negociaciones con Rajoy. Si negocia con él va a ser con la boca pequeña, con los dientes apretados, no por gusto ni placer. Bueno, todo esto son interpretaciones personales, ¿eh? Esto no son los titulares son los que estoy leyendo. Los varones recelan de las negociaciones Rajoy-Sánchez, pero llama la atención que se esté produciendo una suerte de conciliación entre estas palabras de Pablo Casado, alabando la gran coalición, y estas aproximaciones que de pronto hay entre el Partido Socialista y el Partido Popular, cuando además estábamos escuchando precisamente este fin de semana, se le coloca al Partido Socialista de nuevo la necesidad de una gran coalición, y el Partido Socialista hace un quiebro de cintura para tratar de evitar el tema. Por cierto, ayer volvió a insistir Echenique en este asunto. Creo que también interpela a aquellos que podrían hacer algo para que el Partido Popular deje de gobernar en la Comunidad de Madrid o en el conjunto del Estado, que son pues fundamentalmente Ciudadanos, pero también en menor medida el Partido Socialista cuando renuncia a echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, como parece evidente que ha ocurrido a la luz de su comportamiento y de sus declaraciones. Y todo esto no solamente es inmoral, no solamente supone robar dinero público de todos los ciudadanos, sino que además tiene consecuencias sociales. Así que vuelve sobre la mesa a escucharse el concepto de la moción de censura, conceptos como gran coalición, asuntos que parecían aparcados. Pero, en todo caso, parece que después de Cataluña empiezan otros temas a moverse sobre la misma. Y ayer escuchábamos también a Pablo Casado, y esto nos preocupa. María llevaba aquí unos días diciendo, resulta verdaderamente inquietante la manera en la que se está colocando sobre la mesa otra vez la prisión permanente revisable. Un asunto que parecía totalmente adormecido y, aprovechando algún suceso de la actualidad española, está siendo recuperado por la política otra vez y colocado en el escenario público. O incluso ni siquiera está siendo criticado, ¿no? Esa utilización que, bueno, llama bastante la atención, sobre todo con las palabras que hemos escuchado en la entradilla del programa, con las palabras de Pablo Casado, ¿no? Pues siendo con demasiado detalle, ¿no? Explicando con demasiado detalle esos sucesos para justificar la prisión permanente revisable. Y bueno, mientras se va introduciendo poco a poco ese discurso que no está creando mucha alarma, ¿no? en los medios de comunicación, pero mientras se va introduciendo, para que luego cuando llegue el momento, pues esté el camino muy allanado y entonces no haya nada que hacer más que aplicar lo que dice el gobierno y que no se derogue la prisión permanente revisable, porque de hecho pues Partido Popular con esta estrategia lo que quiere es presionar a Ciudadanos y decirle cómo puedes querer derogar la prisión permanente revisable con los sucesos que han pasado recientemente. Esto es muy llamativo porque estamos viendo cómo se pronuncian en materias jurídicas que son muy complejas, se están haciendo pronunciamientos desde las tripas, sin reflexión, sin análisis previo, porque claro, yo me pregunto, y ayer lo hablaba aquí con María, estoy convencido de que en alguna tertulia este asunto va a salir, porque este es un asunto muy fácilmente manipulable, porque se te coloca un Maruenda delante y te dice: es que tú no estás de acuerdo en castigar a los que asesinan. Díselo a sus padres a los ojos. Mira a la cámara y díselo a sus padres. ¿Y qué contestas? Porque yo si contestase lo que me pide el cerebro, me volvería y le diría: la justicia no la escriben solamente las víctimas. La escriben los ciudadanos con consenso y con historia.
y con los conocimientos que te otorga la historia, y con la prueba y error que te otorga la historia, y con años y años de documentos acumulados relacionados con el derecho y con lo que significa el derecho y la reinserción y la reeducación de los ciudadanos. Y esto no se resuelve porque un suceso nos parezca llamativo o no. Pero ¿cómo contestas esto en televisión en 5 segundos de respuesta? ¿Cómo lo sintetizas? Porque al final lo que cabe es, mire, señor Maruenda, no sea usted tramposo. Y con este debate nos vamos a encontrar ahora en los próximos días, porque es verdad, está sucediendo algo que en comunicación conocemos muy bien, que se llama la creación de contextos. Cuando el Partido Popular y los periódicos, el periódico La Razón, y empezamos a ver en letra pequeña cómo se empieza a insinuar de nuevo, fijaos qué terror, qué terrorífico lo que ha ocurrido, estos asesinos, estos padres a los que han dejado sin hija, que verán dentro de 20 años salir de la cárcel al asesino, al agresor, al tal, van creando poco a poco el contexto, y el día que nos colocan la ley sobre la mesa ya es muy difícil dar marcha atrás. Pero, ¿qué hay con toda la filosofía penal española? Porque, que además es una prerrogativa constitucional, yo lo digo porque como hay tanto constitucionalista que se le llena la boca con el documento mitificado de la Constitución, les quiero recordar que la filosofía penal española se basa en la reeducación, en la reinserción, está recogido así en la propia Constitución española, de manera que no cabe este debate. Sobre todo no cabe en aquellas personas que se consideran constitucionalistas. Claro, cuando hablamos de prisión permanente revisable es una contradicción en sí mismo, porque entonces ya no es permanente, si es que es revisable. Y si es permanente, entonces es cadena perpetua. De forma que lo que estamos haciendo, en realidad, es introducir una serie de elementos para concienciar a la gente de que esa es la solución a los problemas de una sociedad. Encerrar a la gente en la cárcel y tirar la llave. Y en algunas cuestiones probablemente serán asesinos confesos, peligrosos, y es posible que alguno de ellos incluso irrecuperables. Pero en otras muchas ocasiones, y viendo cómo se está retorciendo el Código Penal en algunas actuaciones, pues resulta verdaderamente inquietante que no existan los filtros suficientes en la sociedad como para poder defenderse ante argumentos como los que estamos viendo que se colocan sobre la mesa. Así que este es un elemento que empezamos a escuchar ya de forma ya no insinuada como en los últimos días, sino en forma más o menos clara. Ya hemos escuchado a Pablo Casado, pero un elemento del que llevamos avisando aquí en la cafetera, poniendo las alertas rojas porque estábamos percibiendo algunos asuntos que ya nos preocupaban. Bueno, vamos a contactar con Los Ángeles, muchas cosas de las que tenemos que hablar, porque allí se ha producido una marcha francamente importante, con muchísima dimensión, ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación de todo el mundo, así que quiero que hablemos, que conectemos con Los Ángeles, con Beatriz Díez, que además es oyente de este programa, y nos gusta mucho contactar con los oyentes, las oyentes de este programa que están repartidos por todo el planeta. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola, aunque te digan lo contrario. A mí no me gusta la tele. A mí lo que me gusta es radiocalve.com. El radiocalve tiene música y el radiocalve a la gente muy divertida. La tele no te deja pensar. Con la cafetera sí que piensa. Y el radiocalve te cuenta todas las noticias. Con la radio no estás solo. El radio te hace compañía. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. A mí no me gusta la tele. Con la cafetera sí que piensas. Estás escuchando La Cafetera. Beatriz Díez, Los Ángeles, muy buenos días. Hola, buenos días Fernando, buenos días todos cafeteros. Oh, pues no sabes cómo te agradecemos, Beatriz, que nos contases que estabas en que habías participado, habías asistido a esta gran marcha en Los Ángeles. Lo que hemos visto son las imágenes y es impresionante el grado de seguimiento que ha tenido, ¿no? Sí, ha sido increíble. Lo de las cifras, bueno, siempre se sabe que varía un poco, ¿no? Pero el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, decía en Twitter que eran 600.000 personas. A lo mejor no eran tantas, a lo mejor eran 200.000, pero igualmente llamaba mucho la atención porque eran verdaderos ríos de gente y sobre todo a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención es que había todo tipo de gente. Había muchas mujeres, por supuesto, pero también había muchos hombres, familias que iban así con sus niños,
incluso la gente lleva a sus animales domésticos, sí, niñas con carteles y como con mucha firmeza, ¿no? Y había también un ambiente festivo, hacía sol, o sea, era un poco fresco, pero bueno, el día estaba muy bonito y entonces eso dio para que la gente estuviera como animada, también había música y luego además al ser Los Ángeles, pues al final cuando la gente lee famosos, ¿no?, que leen sus discursos, pues claro, había muchas celebridades de Hollywood, ¿no? Entonces eso también siempre como que llama la atención. Pero yo diría que sí que había una sensación de lucha, pero en un tono positivo. Bueno, hay que decirle a los miembros de la Resistencia Cafetera, a los oyentes de la cafetera, que Beatriz Díez es además corresponsal de la BBC en Los Ángeles. Pero es que se da la circunstancia, Los Ángeles ha sido el epicentro de esta gran explosión del movimiento feminista por la reacción que ha habido en la propia industria del cine a algunas de estas conductas. Sí, eso es increíble, porque también como parte de mi trabajo voy a las entregas de premios. Entonces, bueno, pues eso, hace 2 semanas estuve en los Globos de Oro, ayer se entregaron otros premios que son los del Sindicato de Actores y realmente es increíble ver cómo, bueno, en los Globos de Oro esto, ¿no?, que todas las artistas iban vestidas de negro. Ayer en esta otra entrega lo que hicieron fue que todas las presentadoras de los galardones eran mujeres, incluso algunos de las personas que han sido acusadas de abusos. Ayer, por ejemplo, había 2 de ellos que no acudieron, aunque no se sabe muy bien todavía, los casos son un poco extraños y no se sabe muy bien qué es lo que hay, pero se nota que los que se sienten señalados se están escondiendo y a quien se está escuchando es a las mujeres, ¿no? E incluso yo diría que en el tipo de premios que se están entregando, los trabajos que se están destacando, en casi todos ellos destaca por alguna razón la mujer, ¿no?, en la historia que se cuenta. Entonces realmente es algo, sí, impactante y bueno, surgió a raíz de los escándalos que salieron a la luz en octubre, pues surgió el movimiento Me Too, el de Yo También y otro que ahora que se llama Time's Up, por el que varias famosas están depositando fondos para ayudar a víctimas de acoso y de abuso sexual. Pero como me dijo una mujer con la que hablé hace un par de meses en una universidad de aquí de California, todo esto, Me Too y todo lo de las famosas ella me decía, viene de antes, no viene, o sea, que la eclosión ha sido ahora, pero esta sensación de que ya las mujeres se están movilizando, ella lo remontaba pues precisamente a la elección de Donald Trump, que un poco como que nos dejó en un primer momento en estado de shock, pero luego ha dado lugar a una fuerte movilización, porque de hecho la primera marcha grande de mujeres fue hace un año, cuando Trump tomó posesión de la presidencia. Sí, esto es muy llamativo porque el movimiento feminista tiene una larga historia detrás, pero de alguna manera Trump ha detonado algo que estaba en la profundidad de muchos movimientos y ha conseguido cristalizar y que muchísima gente salga a la calle, y me decías, y además se utiliza mucho el concepto de resistencia también, ¿no? Sí, eso además me acerca un poco a vosotros, ¿no? Porque ahora que estamos así tan lejos y siempre que os escucho, bueno, os sigo por supuesto también por internet o reescucho el programa al día siguiente, cada vez que se habla de resistencia, y aquí ellos también se consideran la resistencia, porque además aquí en California, bueno, se habla que este es el estado rebelde, ¿no? Como si dijéramos entre comillas. Se habló incluso después de la elección de Trump, decían que debería independizarse, que al final, pues California, si fuera independiente, sería, no sé si la 8ª economía del mundo o algo así. Entonces, como que hay un fuerte sentimiento. También hay que recordar que no solo por el tema de las mujeres, sino porque aquí en California hay una comunidad mexicana muy grande, ¿no? Entonces, todo el tema de la inmigración es algo que ha despertado muchas heridas y entonces pues ha levantado ese sentimiento de rebelarse. Y realmente una cosa que mencionabas, Fernando, sí que llama la atención. A mí, yo que llevo ya varios años aquí en Estados Unidos, pues no es un país que se conozca mucho por las movilizaciones o porque la gente sale a la calle, ¿no? Es más bien, la gente es bastante tranquila con las cosas que pasan y sin embargo, pues estas marchas que efectivamente aquí fue muy numerosa, pero también en Washington, en Nueva York y en otras ciudades salió mucha gente a la calle. Eso es algo que no sé, con el tiempo imagino que se analizará porque es bastante llamativo. Sí, es impactante cómo el movimiento está revitalizándose con una dimensión verdaderamente fuerte. Y una cosa que nos llama la atención, y lo estaba viendo en algunas de tus fotografías,
es que intergeneracionalmente también es muy destacado. Hay mucha gente joven, también hay mucha gente mayor, Sí. pero hay una conexión intergeneracional entre las propias mujeres por esta batalla, ¿no? Sí, eso me gustó mucho, ¿no? Porque justo cuando yo llegué, pues al principio, ¿no? Cuando estaba acercándome a donde estaba el grueso de la gente, me encontré con una señora que le tomé una foto porque tenía un cartel que decía, bueno, no me puedo creer que 60 años después esté marchando por lo mismo, ¿no? Entonces, la gente mayor, sobre todo las mujeres mayores, están desconcertadas porque ven, por ejemplo, el tema del aborto que se vuelve a discutir, ¿no? De la planificación familiar, de cómo quieren retirarle fondos a las organizaciones que trabajan en esto de los derechos reproductivos. Esas mujeres mayores están, bueno, más que desconcertadas, también están aterradas, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Y entonces las jóvenes están saliendo a la calle, también comparten mucho, hablan entre ellos, y esta gente mayor a mí me decían que, bueno, se sienten bastante ilusionadas y esperanzadas de ver a la juventud que está marchando. Y eso, incluso niñas, pero como muy originales, porque estaban con alegría, ¿no? No sé, y dispuestas, yo creo que sí, a seguir esta lucha y a decir, bueno, había una niña, por ejemplo, que tenía un cartel que decía, no se preocupen, nosotros lo arreglaremos, ¿no? Como la siguiente generación lo vamos a arreglar. Otra que decía, si Trump construye el muro, nuestra generación lo tirará. Y cosas así, ¿no? Entonces, sí, es bastante esperanzador. Oye, Beatriz, qué gusto me da de verdad hablar contigo. Además, te llamaremos de vez en cuando. Que, por cierto, Claro. has mencionado una cosa que me parece muy interesante. Lo que pasa es que el objeto de la llamada no era ese, pero ahora que lo dices, Claro. decías en California, es verdad que hay una iniciativa de independencia. Aquí a España ha llegado casi con cuentagotas este asunto, pero hay un grupo independentista que ha propuesto un referéndum en marzo del 2019. ¿Esto no sé si se llegó a concretar? Bueno, esto fue un poco extraño porque al principio tenía como bastante fuerza esos meses. Yo creo que también era un poco como consuelo, ¿no? Para decir, bueno, no está todo perdido, a lo mejor nos podemos independizar. Lo que pasa que con el tiempo, pues yo creo que se ha ido diluyendo un poco. Además, lo intentaron, yo no sé si oscurecer desde algún sitio diciendo que en realidad los que lideran esta propuesta son unas personas que están en Rusia. Y como ya sabemos que todo lo que luego tiene que ver con Rusia da un poco de susto, pues al final no se ha tomado muy en serio, pero quién sabe, a lo mejor cuando se acerque las elecciones que hay en noviembre de 2018, donde a lo mejor se vuelve a hablar de distintas propuestas, pues volverá a salir el tema. Ah, claro, porque fíjate, yo no, esta segunda derivada, esta segunda parte no la conocía, pero sí sabía que se había registrado oficialmente una iniciativa Sí. para convocar un referéndum en 2019. Sí. Y claro, si han empezado allí luego ya los debates sobre de quién parte la iniciativa, pues eso ya lo complica todo. Sí. Pero es muy interesante. Oye, pues Beatriz, de verdad, muchísimas gracias por contarnos esto, por Fernando, atender muchas esta llamada. gracias. Y estamos en contacto. ¿Tu familia está en España? Sí, están todos allí, así que Mira, están todos, además, un abrazo muy fuerte, sí. Qué bueno. ¿Y vienes por España de vez en cuando o no? Me gustaría ir más, intento ir por lo menos 2 veces al año y ahora estoy pensando ir, porque claro, cada vez que voy pues es un viaje un poco de locos porque son 1 semana, 2 semanas y andas corriendo todo el rato para ver a todo el mundo. Entonces voy a intentar ir este año 1 mes por lo menos, porque ya mis padres están mayores y bueno, porque me falta la tierra. Siempre hay nostalgia en los emigrantes, expatriados, cafeteros. Sí. Pues Beatriz, es de verdad. verdad, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte para tu familia. Gracias. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la Bienvenidos a la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buena Resistencia. Me tiene un poco cansado la forma que se está tratando el tema catalán por ambos bloques en este momento que están chocando. Nos están vendiendo esto como un falso dilema, algo que es esencialmente una falacia. Esto no es cuestión de declaración unilateral de independencia o seguir como estamos hasta ahora. La solución pasa por un punto que esté entre esos dos extremos. Estaríamos hablando más bien de una dicotomía. Y al final toda esta simplificación me recuerda poderosamente a los principios propagandísticos. Pero bueno, espero estar equivocado. Pues seguramente estás en lo cierto, tienes mucha razón, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil salirse porque, como toda buena propaganda, tiene elementos reales sobre los que se escribe, ¿no? Y entonces hay algunos elementos que se están denunciando que son muy ciertos. Y tú mismo lo decías, ¿no? Pero bueno, el asunto catalán es verdad que como ocupa tanto espacio en la actualidad. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, el lugar donde podéis dejar vuestros mensajes, vuestras notas de audio, con un pequeño titular en texto para que podamos agrupar los mensajes. Y también, almohadilla, la cafetera Puig de World. Almohadilla, la cafetera Puig de World. Ahí tenéis, ahora mismo es trending topic, tenéis el hashtag a través del cual podéis también participar en la asamblea paralela que se genera en torno al programa, en este espacio de debate político donde los ciudadanos participan. Pero además sabéis que este es un programa muy interactivo donde los oyentes envían noticias que quieren que tengan protagonismo en la actualidad y que, bueno, María estaba recopilando a lo largo del programa después de estos envíos que estáis haciendo. Y hay numerosas noticias que nos habéis enviado. La plataforma Soria ya, es verdad, en esto no le estábamos dando mucha importancia y hemos visto que hay algunos oyentes que se están poniendo en contacto con nosotros con este asunto, ¿no? Sí, Javier Delgado nos decía que, bueno, a raíz de, recordamos, que hoy ya llevan 133 días seguidos de protestas en Murcia, dijo, oye, pues en Soria también tenemos un problema parecido, ¿no? Y entonces nos hemos ido a la web de la plataforma donde explican que esta plataforma que se llama Soria Ya es un movimiento ciudadano, dicen que nació a principios del año 2001 y conforman una serie de sorianos y sorianas preocupados por lo incierto de nuestro presente y futuro, hartos de ver cómo periódicamente las distintas administraciones torpedeaban cualquier iniciativa de desarrollo, bloqueaban cualquier actuación tendente a incentivar nuestro potencial socioeconómico y, de hecho, dicen, los objetivos se circunscriben en 4 amplios sectores y entre ellos está el de las infraestructuras ferroviarias, ¿no? Como en el caso de Murcia, dice, como la modernización de la línea Soria-Torralba y el TAP Soria-Calatayud. Además, pues dicen que también pues piden infraestructuras industriales, infraestructuras viarias, infraestructuras educativas, es decir, un poco también lo que nos recuerda en el caso de Teruel, ¿no? Que hay que decir que estos sitios existen para, bueno, pues intentar reivindicar también que allí necesitan pues infraestructuras educativas, ferroviarias y de muchos otros tipos. Noticias sobre el paro. El paro en España bajará al 15,4% en 2018, pero todavía hay mucho empleo temporal. Esto lo ha dicho la OIT. Sí, la Organización Internacional del Trabajo calcula que el desempleo, como decimos, se reducirá en 2 puntos porcentuales, sin embargo, seguirá la precariedad. Decían que el empleo crecerá en toda Europa y especialmente en España y Grecia, los 2 países más afectados por la crisis económica y financiera, por eso mismo también van a crecer más porque parten de otro punto, y recordaban que el número de parados sigue siendo muy preocupante y que se mantienen altos niveles de trabajo temporal no deseado. Y de hecho, desde el diario.es hablaban de esa precarización del empleo que iba a continuar, incluso también a agravarse. Pero además nos habéis enviado una información, en este caso de Infolibre,
que titula Gobierno y Xunta favorecen con dinero público asociaciones de Venezuela lideradas por cargos del Partido Popular. Esta información, como decimos, la publica Infolibre y dice que asociaciones de emigrantes en Venezuela presididas por cargos o candidatos del Partido Popular se embolsaron más de 750.000 euros de las arcas públicas en los últimos 3 años. Esto según Infolibre. Y dicen también que la mayoría de ese dinero ha sido concedido discrecionalmente a dedo mediante convenios. Además, a preguntas de Infolibre, el Ministerio de Exteriores y la Xunta niegan cualquier tipo de irregularidad. Pero también tenemos que irnos hasta Melilla, porque hemos conocido la información de que un porteador ha muerto y varios resultaron heridos tras una avalancha en la frontera de Melilla. Un hombre falleció tras ser ingresado en el Hospital Comarcal de la Ciudad Autónoma por una parada cardiorrespiratoria durante un tumulto en el puesto fronterizo del barrio chino. Así lo decía en el diario.es y explicaban que los porteadores han caído prácticamente en tromba desde el lado marroquí sobre los tornos del paso fronterizo, según la delegación de gobierno. Otros 5 heridos, como decían, han sido trasladados al hospital de la localidad marroquí de Nador. Y tenemos que terminar, en este caso, con algo relacionado, y nos hemos ido al último tuit de Elena Maleno, ¿no?, que decía el pasado 22 de enero que fueron rescatadas en esa madrugada las 49 personas en el estrecho en 3 pateras, y se busca en Alborán una embarcación con 51 personas. Esta es la muestra también de que esta persona sigue tuiteando y, como sabéis, será citada el próximo 31 de enero por supuesto tráfico de personas, por avisar a salvamento de pateras en la frontera sur y por publicar esta serie de tuits también para alertar de esas personas que están en una patera y que buscan también su salvamento. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Pues ayer recibí un mensaje por Twitter que me hizo mucha ilusión. Yo sé que muchas veces pedimos cariño, pero es verdad que el cariño es el motor de la humanidad. Y además nos gustan mucho los mensajes cariñosos. Y entonces alguien nos escribía y nos decía, oye, Fernando, porque no sé, debí expresar alguna duda sobre estos minutos finales. No alguna duda, sino pues algún mensaje que habríamos leído, alguna cosa así. Y me dijo que no estoy de acuerdo. Que a mí el momento de después del café, cuando ya digerimos la actualidad y os quedáis charlando, es un momento que lo disfruto muchísimo. Y entonces le dije, pues no sabes cómo te lo agradezco en realidad, porque es verdad, muchas veces además tenemos dudas de pues esta sección, comentamos mucho, esto puede ser más o menos interesante, esto tal, hasta dónde. Y además este momentito de radio choca con algunos buenos amigos míos, con el planteamiento que tienen sobre cómo deben ser los programas de radio. Esto me frustra mucho. Ahora lo va a estar escuchando alguno y me voy a quedar sin amigos, pero me frustra mucho porque... ¿El qué? Que no te quedes sin amigos, que están muy caros. Están muy caros. Es verdad, pero se va a enfadar algún amigo mío, porque tengo algunos amigos que son muy académicos en la materia radiofónica, ¿no? Y entonces me dicen, no, pero lo de la improvisación... Está rencoroso. Total. Estoy súper rencoroso. Porque una vez salí de la radio... Que no era rencoroso. Yo cuando llegué aquí me dijiste que tú no eras rencoroso. Bueno, un poquito, ¿no? ¿Un poquito? Un poquito rencoroso. Lo que pasa es que soy un ciudadano, iba a decir, domado. No mucho. No mucho. No, pero bueno, que voy a contarles. Sí, soy rencoroso, lo que pasa es que tengo muy mala memoria. Entonces eso es una ventaja, porque no odio, porque no puedo odiar, porque queda sepultado entre... Y además miro siempre hacia adelante, no estoy muy en esas cosas. Y de hecho me llama mucho la atención cuando la gente me viene con historias muy antiguas, rencores viejos y tal, y digo, a ver, ya, supéralo, o sea, pasa página, hay que pasar página, es importante pasar página. Las cosas no puedes estar permanentemente viviendo en el pasado. Tienes que recordar una cierta nostalgia del pasado, tienes que disfrutar del presente y tienes que anticiparte al futuro y vivirlo con alegría siempre, anhelante el futuro, pero disfrutando del presente. Que ayer hablaba con una amiga y me decía, ¿cuánto tiempo pasamos pensando que vivimos varias vidas? Esto es alucinante.
Y permanentemente tenemos algo... No, en primavera ahora me voy a hacer un viaje tal. Y dices, bueno, pero eso es dentro de 4 meses. No, pero yo en verano, y entonces siempre tienes un objetivo. Y después en verano dices, pero estas navidades... Nunca estás en el presente. Pero claro, le decía yo, digo, hombre, lo que pasa es que estar en el presente y ver a Eduardo Inda y a Paco Maruenda sentados delante, digo, a veces tienes que estar con la cabeza puesta en la primavera viajando en una bicicleta por una carretera y con las chicharras sonando, ¿no? Pero yo creo que... ¿No te ha parecido bucólica esa imagen? No, odias las chicharras, los mosquitos, todo. De hecho, las odio mucho. Tuve una mala experiencia con ellas. ¿Con las chicharras? Con las chicharras, sí. Sí, porque fui a un campamento, tuve la mala suerte de beber agua mala, fue todo un fracaso el campamento, y entonces me encontré con 40 de fiebre en una tienda de campaña con un calor horrible y encima con las chicharras, o sea que contribuyeron a mi mal de cabeza, de cuerpo y de todo, y solo deseaba volver a mi casa. De hecho, fui al médico y me dijeron, menos mal que te has venido, porque llegas a estar un tiempo más y te podrías haber deshidratado y haber acabado en el hospital. Así que dije, menos mal. Gracias a las chicharras, pues me fui. Mira, o sea, que odias el campo, entonces. No. Yo es que... Odio estar a 40 de fiebre en una tienda de campaña con calor y con chicharras. Bueno, sí, pero yo me acuerdo cuando estábamos en el otro estudio que se coló una vez un mosquito y había Hombre, que ver porque los es que saltos todos que me pegaban. pican a Menos mí. mal que estaba Emilio Silva allí para poner orden. Todos me pican a mí. Todos. Ya, pero la vida en el campo tiene estas cosas, Merich. Uno tiene que estar un poco... Nos hemos urbanizado demasiado. Sí, yo... Los seres humanos estamos ya no... Oye, que el otro día estoy en una comida con unos amigos y me dicen... huevos, dice, lo que pasa es que no hay que dejarlos mucho tiempo, no vaya a salir un pollito. Y entonces le miré y digo, vamos a ver. Digo, yo entiendo que todos tenemos un que salga el pollito. Pero los pollos no salen de los huevos. Yo sé que esto suena así, salen de los huevos fecundados. No todos los huevos están fecundados. Es más, el 100% de los huevos que ves a lo largo de tu vida en un centro comercial no están fecundados. Bueno, increíble, me parece sorprendente, pero dije, anda, ¿cómo está la cosa? Bueno, entonces, hablemos del rencor que tienes a tus amigos. No, vale. No, que entonces me decían... Mira, José David dice, ver a Inda es pragmático, María. Sí. No voy a volver a sacar el tema. Que tengo un amigo que un día saliendo de la SER, nosotros en el programa de Alberto Granados, pasábamos mucho rato hablando de la vida, improvisando, aunque teníamos una estructura por la que servía como columna vertebral, ¿no? Algunos asuntos que íbamos a tocar, pues cultura, no sé qué, no sé cuántos. Luego hablábamos mucho improvisábamos mucho en el programa. Y eso creó muchísimo vínculo con los oyentes. Y estas cosas las percibes a toda velocidad. Y yo aquí lo noto también, que estos minutos es que se nota que hay química con los oyentes y que la gente está conectada. Pero un amigo mío que es muy académico, cuando salí un día del programa me lo encuentro y dice, ¿de dónde vienes? Digo, no, de la serie y tal. Y dice, es ese programa que no lleváis guión ni nada. Y entonces me sentó fatal, me quedé como súper planchado y dije, no todo es radioteatro. Que fue una contestación un poco borde, dicho así. Ya no me callo las cosas. ¿Por qué me miras así con cara de qué me estás hablando? Porque no... Bueno, todo esto para decir que son momentos, que es un ratito para hablar de la vida sin demasiada planificación. Pero no has hablado entonces del rencor. Bueno, y aparte que no tengo rencor. No, es un concepto que no existe en mi... Bueno, tengo algunos, digamos... Un poquito sí. Un poquito sí, pero son los primeros momentos. Tengo un amigo, mira, no voy a decir su nombre porque se me puede enfadar mogollón, que es súper rencoroso, pero súper rencoroso que pueden pasar 20 años. Quienes le conocen lo van a identificar perfectamente. Cogió una vez y encargó una obra en su casa. Una obra, ¿vale? Y entonces llegó un constructor y le dejó tirado sin puertas en la casa. Y entonces me dijo, después de unos líos, pues, vamos a ir a los tribunales, tal, no le puso las puertas. Un lío impresionante. Y entonces me dice, esto no se va a acabar aquí, cuando se acabe la historia. Y al cabo de 3 años literalmente, quedamos un día a cenar, estamos caminando por la calle y dice, espera, que tengo que hacer 4 de la mañana, después de cenar. Dice que tengo que hacer una llamada. Se mete en una cabina, mete una moneda y llama al constructor. 4 de la mañana. Y dice, ¡hala! Ya se ha despertado. Entonces, digo, pero esto, o sea... Y entonces tiene un concepto de la justicia que muy trasciende... radical. Sí, que trasciende los años. Ostras. Me has mirado con cara de... Pero que es todo muy inocente de mujer, tampoco nada más que despertarle. En fin. Bueno. Sí, bueno, a ti te despiertan... Vale, no voy a contar nada más. Si no puedo, pues no respiro. No hablo y punto. No puedo decir nada. Bueno, entonces... Que nos escribía un... Dice, en la Resistencia no somos rencorosos, pero no olvidamos.
No olvidamos, eso es otro concepto. Lo nuestro no es rencor, lo nuestro es revolución. Lo nuestro es justicia. Es otro concepto, es otro Dice concepto. José David, la resistencia no somos rencorosos, pero no olvidamos. Acabo de leer, Mary, no me estás haciendo ni caso. Ah. Pero ni caso, ya. ¿Ves? Me pasa como a ti, que como no tengo memoria no puedo tener rencor. Sí, esto es escandaloso. Bueno, total, que escribe... Pero estas son cosas del directo. Y también de que son... Igual estoy hablando solo. Las 9:00. Igual estás hablando solo. Igual soy un eco de tu cabeza. Un producto de la imaginación. Ayer vi una película que me recomendaron... Espera, que voy a ver el título porque con mi memoria... Pero del asunto... Que tiene un nombre Dios, un poco qué absurda complicado. esta situación, ¿eh? No te pasa habitualmente, Mary, no te preocupes. Estaremos contigo en los peores momentos. Pero ya nos hemos acostumbrado a esto. Nos hemos acostumbrado. Mi lata de Creo que tomate... vivo en otra realidad. Mi lata de tomate y yo nos hemos ¿Crees que acostumbrado. vivo en otra a esto. realidad? No creo que vivas en otra realidad. Creo que vives en tu realidad particular. Sí, ¿verdad? Sí, está muy bien. Bueno, pues tienes que ver esta película. Ayer vi Ruby Sparks. Ruby Sparks. ¿La habéis visto vosotros? A ver si la ha visto alguien de la audiencia. Ruby Sparks. Es una película, la verdad es que es muy tierna, es una película muy tierna. No quiero hacer muchos spoilers. Bueno, es que claro, tengo que hacer spoilers. O sea, Búscala no sé qué hacer, y hacemos una sinopsis. No, bueno, la sinopsis es que es un escritor... Es que no puedo contar nada, jolín. Así no hagas spoilers, no sí. Yo sí la he visto, Ruby Sparks, con Zoe Kazan y Paul Dano. Apúntanos la película para el viernes. No, la película para el viernes elegida es La estrategia del caracol. La estrategia del caracol. Esa es la película que se votaron. No hagas spoilers, Fres, pero es que entonces no puedo hablar de la película. Bueno, pues es una película muy tierna que vi ayer. Entonces no os hago ningún spoiler. Es de amor. Es de amor. Es una comedia romántica y tiene que ver con la manera... Vale, pues no voy a hacer un spoiler. Voy a contar algo que sí que es muy... Porque queda muy bien retratado. La manera en la que intentamos cambiar a nuestras parejas. La manera en la que intentamos que se comporten como nosotros queremos. Y esto contado de forma muy bonita, muy simpática y un poco inquietante. Un poco inquietante también. Y es verdad que ahí ves algunos comportamientos que dices... qué poco aceptamos la libertad de los demás. Y cuántos conceptos que encubrimos. No, es que la convivencia tiene unas normas. Pero también porque yo creo que somos víctimas de una sociedad que nos ha dicho que tenemos que buscar nuestra media naranja y que tiene que ser idéntica a nosotros. Y que todo será feliz. Exacto. Y nunca habrá una confrontación, ¿no?, entre las parejas. Exacto. Es el complejo tan terrorífico que tenemos los seres humanos de tener que responder a un estereotipo, ¿no? Y queremos una pareja que responda a un estereotipo. Y también a ideas preconcebidas que tenemos de cómo debe ser, de cómo deben ser las relaciones, de cómo debe ser nuestra pareja. Y entonces hay Pero porque nos han dicho que solo hay un modelo, claro, ¿no? Claro. Y cómo algunas personas más que otras, pero todos en alguna medida, vamos introduciendo elementos en la relación que van forzando que la otra persona vaya cambiando. Pero si la otra persona cambia del todo, ¿realmente estamos satisfechos? Y entonces ahí es donde está la duda, ¿no? Quizá la forma de sentirnos... Pero bueno, esto sería aplicable también a la vida. La forma de sentirnos más satisfechos es aceptar también que la gente es libre y que tiene formas de ser y que algunas encajan con las cosas que nos resultan más cómodas y otras no nos encajan. Bueno, igual en vez de media naranja, como dice José, dice yo busco medio limón. Pero mira, el amor romántico, una mentira, te enamoras de quien puedes, no de quien quieres. Hombre, esto también no. es parte del problema, pero no siempre, ¿eh? No siempre. De hecho, creo que es ¿Tienes algo que contarnos? Creo que algo que contarnos. Creo que es menos controlable eso, ¿no? Pero bueno, no siempre pasa así y también hay parejas ahí que se conocen. Porque además lo del amor romántico, vale, bien, digamos que hay estereotipos que se han creado y además en los últimos años, a lo largo de la historia, que te van metiendo a través de los cuentos infantiles, de pues toda esta idea las que además princesas. que ha conseguido fijar unos estereotipos que tal. Pero también es verdad que existen grandes historias de amor. Y esto es verdad. El amor es muy bonito, el amor es un temazo. Hizo una vez Àngels Barceló un especial sobre el amor que vino el cantante... ¿Cómo se llama? Es que iba a decir Peret, pero no era Peret precisamente. Bueno, pues vino un neurobiólogo, y entonces se dio diferentes, un poeta, un grupo de personas que estuvieron reflexionando sobre el amor, que probablemente es uno de los sentimientos más poderosos de la humanidad, más poderosos. Porque hay muchos tipos de amor. Está el amor hacia los niños, está el amor hacia la pareja, está el amor
inicial hacia la pareja que acabas de conocer. Está el otro amor, el que se transforma en cariño. Hay muchos, hay un abanico el amor a tus padres, hay un abanico de posibilidades alucinante. Pero todos ellos son un motor alucinante de energía, de conducta, de comportamiento y sobre todo de buen clima. En general, el amor es un motor de gran clima. En general. El Notas dice que prefiere hablar de sexo. Prefiere hablar de sexo el Notas. También podemos hablar de sexo, pero no son las horas. A ver. Bueno, sí, las horas. Siempre es una buena hora para hablar de sexo, que son las 10 de la mañana. Pero no lo sé. Sí es... Orgía cafetera, dice Rubén Alonso. El amor cansa. Bueno, el amor cansa, les cansa a algunos. Tú sabrás si te cansa. A mí el amor me parece siempre un planazo. Un auténtico planazo. Es lo mejor que puede pasar. Pero... bueno, y luego tiene muchas perspectivas. Dice, ¿el amor es egoísmo? También es generosidad. Pero bueno, vi esta película que era muy tierna. Pero todo esto para contar que empezaba esta conversación diciendo... Estás enamorado del amor. Eso le pasa a mucha gente. Que lo que tiene... Yo tuve una novia que me dijo eso. Tú lo que pasa es que... Bueno, una novieta. Que me miró y me dijo... A ti lo que te pasa es que tú estás enamorado del amor. Bueno, puede ser. Pero también es una cosa bonita. Sí. ¿No? Pero ¿qué estaba diciendo? A ver. Comenzábamos esta digestión tras el café con un mensaje porque decía, estamos en el nido del gavilán. Por cierto, ayer me pasó una cosa que también tengo que contar. Lo voy a contar después de esto, que si no me voy enredando. Es que tiene ahí una lista interminable de todas las cosas que tienen que ir contando. Pero parezco un abuelico de estos que van enlazando historias así. Que te empieza a contar una cosa y te la contextualiza y te va para atrás. No, pero esto que comienza tal y ya no sabes por dónde empezaba. Bueno, es igual. Así somos. No, pero el caso es que ayer estábamos diciendo, porque esto es el nido del águila del bosque de Sherwood. No podía ser el nido del águila porque así se llamaba la casa de fin de semana de los nazis. No, de Hitler. Dijimos el nido del halcón, pero claro, los halcones americanos son los ultraliberales, estos locos que nos han llevado a desestabilizar todo Oriente Medio. Tampoco nos gustaba el nido del halcón, nos parecía como tal. Y entonces un oyente, porque los oyentes de la cafetera saben cosas, porque los oyentes son muy sabios, muy eternamente sabios, nos dice, mira, soy oyente, soy mecenas, dice, no tengo Twitter y por ese lado no participo habitualmente, pero te escribo por correo porque quiero hacer una modesta contribución al debate sobre el nombre del nido del águila, halcón, etcétera. Soy biólogo de estudios y afición. Dice, ya que residimos en el bosque, en el de Sherwood, pienso que lo ideal es que la cafetera se hiciese desde el nido del azor o el nido del gavilán. Hemos descartado lo del azor, esto lo digo yo, lo añado yo, ahora un paréntesis. Hemos descartado lo del nido del azor porque nos recuerda al barco de Franco, pero, claro... Es que se buscaban nombres todos muy desde las alturas, mira cómo es verdad, como los fundamentalismos así... Para que mirásemos hacia arriba. Claro, siempre y no hacia abajo. Bueno, las rapaces, rapaz, que me llamaban en mi pueblo. Bueno, entonces dice, el nido del gavilán, que este nos ha gustado un poquito más. Dice, porque son dos aves, el azor y el gavilán, que viven y cazan entre los árboles del bosque. Son ágiles, son aves ágiles, que maniobran bien entre los obstáculos del bosque. La primera es más grande, sí, muy gordota y tal. Y no es tan estrictamente boscosa, pero la segunda es un ave más pequeña que zigzaguea entre los troncos con mucha facilidad. Va ahí volando a toda velocidad. El gavilán. Así que la cafetera porque es que además si conocieseis el estudio, si vierais el estudio, de vez en cuando iremos trayendo oyentes, porque tampoco es mi casa, tampoco puedo llenar esto, no dejáis en una casa, pero es un apartamento en realidad, que está en una buhardilla en el centro de Madrid, de madera, todo el techo es de madera, todo es de madera, hay mucha madera. Entonces parece una casita en un árbol. Tiene un rollo así, como decía, como en el árbol de Avatar. Y es como una casita y tal. Pero como está así como un poquito en las alturas, decíamos, pues en el bosque de Sherwood, el nido de algún ave nos encaja muy bien. El nido del gavilán. Suena bonito, suena poético. A ver qué le parece a la soberana resistencia. Todo puede ser. Dice... El nido de Piolín. Hombre, el nido de Piolín tampoco. El nido de la grulla. El nido de Agaporni. Gavilán suena a telenovela, dice Atisbo Futuro. Claro, y esto nos pasó ayer. Me pongo a buscar. Pero si ponemos un nido, ¿quién será la madre o el padre? Para poner huevos, para empollar huevos. A ver, el nido tiene un... Pues lo tendrá para ti. Habrá gavilanes que no tengan huevos. No. ¿Y para qué quieres un nido? Bien. Me parece muy bien. Gavilán. Entonces, ¿ibas a buscar sí, gavilán? porque ayer me pasó una cosa también horrorosa.
Cuando sugiere esto en el correo que llega, digo, No. claro, es que Gavilán me suena así como un poco antiguo. Porque yo recuerdo una canción que había cuando yo era muy pequeño, y entonces, claro, la van a reconocer perfectamente los oyentes del programa de esa generación. Estaba sola. Gavilán o Paloma. Bella, sensual. Siento hacer esto porque de aquí en la conversación... Bueno, a ver, voy a poner el estribillo. Ahora. Atención, que aquí va vestido de negro, los ¿De verdad? pantalones casi le llegan a los sobacos. ¿Esto es necesario? Sí, el pasado no es malo, ni es parte de la vida. Déjame que lo quiero contar, contextualizarlo, atenta. ¿De verdad? Esto era una canción... Creo que no era necesario. Mira, aquí se desvive, lanza y abre la boca y canta ahí a pleno pulmón. Bueno, habrá alguien de Nosotros no éramos millennials. Totalmente, pero nosotros somos transversales intergeneracionalmente. Sí, pero esto... Bueno, pero que esto tiene un no contexto, es tiene una transversal. explicación. Que tiene una explicación, dice Percebeiro, la canta mi padre en la ducha. Dice Repopstar, temazo, esto es un temazo. ¿Pero esto qué es? Oh, dice Mercedes, oh, Paloma, Gavilano, Paloma. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Yo era súper reacio, como tú eres millennial y yo soy postmillennial. Sí, pero bueno, luego yo te dije que pusieras a Cecilia. Es decir, que sí que escuchaba canción que no era de mi tiempo, pero esta no. Cecilia. Bueno, hablaremos de Cecilia, que tiene una historia alucinante. Pasó como una de las cantantes de la dictadura y resulta que era más reivindicativa de lo que era muy reivindicativa, pensábamos. era muy transgresora y metía en las letras pasajes escondidos que los censores ignoraron siempre. Un día vamos a hablar en profundidad, pero lo haremos con un... Pero bueno, a ver, ¿qué cuento esta historia? Y resulta que a mí siempre esta música me había parecido, lo voy a decir, me había parecido muy caspa. Y yo siempre era como el que protestaba contra, tal, que hortera, tal, no sé qué. Pero pasó una cosa. Ayer, cuando ponemos este trozo de Gavilán, de pronto lo oigo y digo, joder, esto tiene un pequeño regustillo a mi infancia. Y entonces de pronto veo a mi madre y la veo con 30 años y de pronto recuerdo un poquito aquello. Es muy lejano porque esta música no forma parte tampoco de mi realidad diaria, para que nos vamos a engañar. No, porque a mi madre no le gustaban estas canciones, había otras, pero esta no. Pero entonces me pasó una cosa terrible. Digo, qué mal se escucha, vamos a poner una versión que esté bien, vamos a ver qué es esto. Y entonces, esto que acabáis de escuchar, Gavilano Paloma, está grabado en los años 60, en televisión española, una imagen muy distorsionada que está subida a YouTube. Entonces cuando le doy, encuentro otra canción, le doy y aparece el mismo protagonista en un acto de homenaje que le hicieron hace 3 o 4 años. Y entonces, en una fracción de segundo, vimos el paso del tiempo, 40 años de paso del tiempo, delante de nuestros ojos, de las retinas, y ahí me llevé un pequeño escalofrío, porque era la misma persona. Y cantaba con la misma intensidad y con la misma emoción cuando decía eso de amiga y levantaba la cabeza. Pero con 40 años de diferencia. 40 años de paso del tiempo. Y esto me parece demoledor. Me parece terrible. No lo sé por qué me ha pasado esto últimamente. No sé si fue por el susto que me pegué con la enfermedad o cuál es la razón. Pero de pronto he sido como muy consciente de que el tiempo pasa y se acaba. Y que ya no hay dos vidas. Y que este señor vivió aquel momento de gran tal y luego alguien, una millennial un día diría, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Quita esto. Y entonces dices, ¿cómo vamos pasando el tiempo? ¿Cómo nos van superando? ¿Cómo se van solapando cosas encima de nosotros? Viejos rencores que quedan aparcados. ¡Ay, la naturaleza humana! Somos tan frágiles, tan efímeros en la historia del espacio y del universo. Mary, no te rías. No te rías, Mary. Es verdad. ¿Tú crees que en la historia del universo se hablará algún día de la cafetera, grupo sí, de resistentes que se juntaban ahí escondidas en el bosque de Sherwood por las mañanas y que les permitía un ratito de reflexión? Y se sentaban a mirar al infinito y decían, ¿he cumplido los sueños que tenía cuando tenía 20 años? ¿Cuántos sueños tienes ahora? Mira, vamos a hacer una cosa, Mary. ¿Cuántos sueños tienes ahora? 27 años tienes, 27, ¿no? 27 sueños. 27 sueños. 27 sueños. Uh-huh. Cuando tengas 60 no serán los mismos.
A mí me va a pasar igual. Pretendo vivir hasta los 80, los 90, los 120. Pero son tantos sueños aparcados. Son tantas cosas a las que renunciamos por el camino, son tantas cosas que renunciamos sin saberlas. Luego, cuando recordamos, ostras, si yo soñaba con aquello, ahora ya no, esto es otro mundo, he ido por otro camino. Pero yo es que en eso pienso distinto. Creo que antes que frustrarnos por lo que no hemos hecho, tendremos que ser positivos y pensar en lo que podemos hacer y en lo que todo este tiempo de vida nos permite hacer. Así que no pensemos en las frustraciones. Porque además... Tampoco en las cosas buenas, tienes razón. Mejor pragmatismo, María, tienes toda la razón. Es que tú siempre las cosas claras, tú siempre las cosas claras y las cosas bien apuntaditas, nada de utopías. No hay que frustrarse por el pasado, ni Claro por que lo no. que no hemos hecho, Claro que sino no. pensar hacia adelante. Porque si no, vamos a estar siempre mirando a lo que podríamos haber hecho mientras tenemos un tiempo... un tiempo... No sabes cómo salir de No sé esta. cómo No es incompatible con lo que ya había dicho. Mary. Sí, es incompatible. Porque si me estás pensando en lo que no has hecho, no vas a disfrutar del presente ni del futuro que te espera. Porque al final, como tú dices, la vida es una. No tenemos más. Y hay que disfrutarla y aprovecharla. Ya, pero eso se lo explicas... Mira, yo el otro día vi a una mujer, me pasó en Castellote, hacía muchos años que no la veía, y entonces nos cruzamos por la calle, nos cruzamos con ella con el marido. El marido, la verdad, sinceramente, no es precisamente... Hacía muchos años que no la veía, ¿eh? Una persona mayor de fuera de Castellote que va alguna vez y entonces bueno, pues nos cruzamos. Y entonces la miré y de pronto vi el rostro de cuántos sueños aparcados, cuántas promesas incumplidas, cuántos proyectos, cuántas cosas soñaste y ahora sigues con este señor. Ah, ya son muy mayores, ya, pues no sé, tendrán casi 70 años, ¿no? Pero decía, digo, ay amiga, tú te merecías otra vida. Te merecías otra vida. Y a veces nos pasa, ¿no? Nos vamos dejando llevar por el tiempo. Hay mucha gente que no hace esta reflexión y que además no quiere hacerla y que además pues, no hay alternativa y no es capaz de... Y sobre todo a cierta edad ya, que ves que te dejas arrastrar un poco por la vida, ya no sabes muy bien cómo amueblártela, ¿no? Pero en el fondo la miraba, que yo no soy quien para juzgar esto, porque en realidad estaba juzgando la proyección que yo tengo de la historia, no la historia real, no sé cómo es en realidad. Pero miraba y decía, no, te merecías otros sueños. Y te merecías haber viajado a París con ese pintor francés en aquella buhardilla. Te lo merecías, así es Sí, la pero luego vuelvo a lo mismo. ¿De qué sirve vivir de la nostalgia? Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Esto es que lo están apuntando. Iba a poner... ¿Eso era de Cecilia? No lo sabías. Bueno, es que yo la escuchaba con Esa Serranito. canción es que hay que escucharla hasta el final, porque te piensas una cosa y luego es otra. Claro. Sí, bueno, no, te piensas una cosa, que el marido era un demonio y luego no lo es. Perdón. Es un demonio, pero a escondidas no. No, perdona, pues sigue siendo un demonio, ¿no? Aquí no valen dobles naturalezas. Por mucho que la mantuviera contenta escribiéndole cartas, ¿no? Me quieres llevar la contraria hoy, ¿eh? No, dice, Fer, por Dios, pero si es que me habéis puesto aquí el párrafo, lo he leído yo, y ese reverb pues lo había puesto para poder entonar la canción. Pero, digo, bueno, ya le hemos dado un buen ratito a Paco Maruenda, ya tienes rato para tu podcast. Paco, ya puedes subir trocitos de Berlín cantando. Era muy elemental. Eso, el ramito de violetas, no te digo yo, Renault, 9 ramitos de violetas, no lo sé. El amor romántico, una mentira, te enamoras de quién, pero otra vez, pero es que pero hay que desanclarse de los temas. ¿Ves? No hay que vivir de la nostalgia. Totalmente. Bueno, nos vamos a marchar. Mira, dice Susana. Es que no te quieres ir. No me quiero ir porque esto es muy bonito, dice Te estoy Susana. abriendo la puerta y no quieres pasar. No, ¿para qué? ¿Para qué si estamos tan a gustico aquí? Dice Susana, mi madre se merecía mucho más, pero si la escuchas a ella, ha sido feliz criando a sus hijos y es su mejor obra. Sí, porque a veces juzgamos lo que pensamos de los demás, de la vida que han llevado y decimos, ¡ay, qué vida tan triste! Y de pronto han sido extraordinariamente felices, ¿no? Y dice, no, pues es que yo... Y además lo entiendo, Susana, esto que estás diciendo, porque me pasó, la primera vez que vi a Fer en el cole, en un acto del cole, jolín, es que se te remueve todo, es increíble, y de pronto es otra vida, es otro, y le ves con tanta independencia y con sus amiguitos corriendo y no sé qué, entonces de pronto ya, o sea que entiendo que eso pueda ser un elemento de felicidad. Dice Medemar, María anda un poco desconectada. ¿Estás desconectada, Merich? No. Hoy no es un tema que te haya gustado. Hoy el postcafé no te ha gustado. Sí.
Puedes decirlo, no pasa nada. Menos el tema de los nidos, ahí sí que he estado totalmente desconectada. No va a tener consecuencias, ninguna. Bueno, ya veremos. Igual mañana a María le ha pasado algo y Pues no puede venir. Se ha puesto enferma. Y ya no vuelve a la cafetera. Presentamos a Elena, que va a estar amablemente. Me voy a deprimir, dice Daniel Bellido. No te vas a deprimir, Daniel, por una cosa, porque esto también es parte de la vida. Y porque en la cafetera admiramos la vida, con todos sus matices, con todas sus complejidades. Cerveza, porros y sexo, dice Belisa. Aquí ya estamos mezclando demasiados conceptos, Belisa. Creo que sí, que hemos mezclado muchos temas esta vez. Bueno, pero es que había muchos mañana temas no tendremos temas para comentar. Eso es verdad, pero es que había muchos temas en la agenda, había muchas cosas. Y no sabemos al final de quién es el nido. Gavilanes, grajos, gaviotas, halcones, buitres. Los buitres, joder, qué pedazo de buitre vi. Pero al final el buitre tiene una connotación un poquito así carroñera, aunque sí, no, con todo lo de tal, pero de los buitres ahí con todos los respetos a los buitres, ¿no? Al mundo animal, que oye, cada uno. Oye, mira, y si lo dejamos en la casa del árbol, ya está. En la casa del árbol. Venga, pues la casa del árbol. Escuchad a Belisa, por favor, a ver qué has dicho, Belisa. Recordádmelo, porque es que aquí los mensajes van a toda velocidad. Has dicho cerveza, porros y sexo. Y dicen, escuchadla. Bueno, os dejamos con esa parte ya a vosotros. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Vosotros interpretar y hacer lo que vosotros ya. El Valle Secreto, Secret Valley. Me acuerdo de aquella serie. ¿Tú te acuerdas del Valle Secreto? No. Pues también puedes preguntar al revés. También puedes intentar pillarme al revés, Ya sé que soy más es que me hace mucha gracia porque no te quieres ir. Es como si te estuviesen tirando del brazo y te estás agarrando a la mesa. Me siento súper ofendido, dice José David. Cantas fatal, no me guardes rencor. Mentira, pero no me has visto cantar al piano, que canto yo, que parezco que podría ser una estrella de la canción, una estrella juvenil. Sí, podría hacer una gira por Soria, me iba a forrar. Por la piel de toro, recorriendo en mi furgoneta, puerto a puerto. Y hacer noches zamoranas, ¿no? Como decías tú. O sea, la cosa es humillarme, ¿no? La cosa es sacarle punta, vale, a lo que digo. No importa, no tengo dignidad. Yo soy de Aragón. Los de Aragón tenemos orgullo, pero ya nos han machacado tanto que ya nos da todo, nos parece bien todo. Así estamos. Eso me lo dijo Leo Bassi una vez. Me dijo, yo soy romano, hijo mío, a mí ya me han invadido todos. Ya me quedan invasores, ya no tengo dignidad, ya me río de mí mismo. Y por eso me pongo en calzoncillos, me lleno de petróleo y me pongo plumas en la cabeza y salgo corriendo por la calle gritando ¡oh! Eso es. Creo que te han dado cuerda hoy. Vale, nos vamos. ¿Qué café te has tomado hoy? Pues no, pues he mezclado dos cafés. He porque le daba un regustillo muy majo. Bueno, pues nada. Es que además, no le veis la cara. Pero la cara es de súper emocionado y que no quiere soltar el micrófono. Es que no lo va a soltar. No lo va a soltar. Y entonces está todo el rato hablando porque además está como feliz, está como hiperactivo y parece que le han dado cuerda y no se va a separar de la mesa. ¿Pero qué quieres que haga? Es que no entiendo por qué hay que cortar un programa. Es que no sé qué hacer. Con lo bien que estamos. Con lo bien que estamos. Bueno, claro, dice, chiquito de la calzada, el que no conocía el miedo ni conocía la vergüenza. No. ¿Qué pasó con el Periscope? Pues la verdad, mira, David, no lo había comentado en antena, pero nos parecía que, claro, estando Emilio éramos 3. Pero ya nos parecía un poco patético sacar aquí el periscopio así, era como... Esto es un bucle, ¿Tampoco? Pero es que tengo muchas cosas que decir. Mundo, tengo muchas cosas que deciros. Al mundo. No. ¿Puedo decir una última cosa antes de irnos? Es que... Pues nada. No entiendo qué te ha pasado. María decidió cortar este momento tan especial que se estaba creando. Así que hasta mañana. Ya podéis hablar con ella. Ha salido ya el tema de Periscope. También podemos explicar otras muchas cosas. Tenemos todo el día. Mira, Repopstar tiene mucha razón. Desde que tomas té, María, ignoras a Fernando. Muy feo. Fer se queda, dice Pollo Frito. Yo me quedo. ¿Quieres irte? María, vete tranquila a tomar café. Si tú lo que quieres es irte a tomar un café, que yo me quedo aquí charlando. Estamos muy a gustito aquí con los oyentes. Estamos aquí con nuestras mantitas en las piernas, nuestros porros y nuestras cervezas, que vienes aquí a estropear la fiesta. Joder, qué ganas. Qué cachondos, dice Larry Loquesa. María, cortarrollos. Que eres una cortarrollos. Ya ha venido María, ¿eh? Viene la fiesta, ¿eh? Se alegra la fiesta, que viene María. Tengo un amigo, Guille, que es... ahora lo estará escuchando. Es el hombre de las fiestas. El tío lleva en el coche
un kit de fiestas. Pero es que abre el maletero y dice, llegamos al campo y dice, venga, vamos a tomar algo y tal. Y dice, espera, que abro. Y entonces saca ¿cómo se llama esto que lanzas, que se usa con dos palos y una estoy cuerda? llorando de la risa. Bueno, tiene un kit de fiestas, una pelota, tal, todo esto. Efectivamente, dice Rodrigo, ya vais a aparecer al rojo vivo, vais a estar 12 horas emitiendo ininterrumpidas. Pues podríamos estar No, es que yo me voy a ir de aquí y él, cuando llegue mañana, seguirá hablando, ¿sabes? Porque estoy muy a Y gustito. tendré que desengancharle ya por salud. Pero que estoy muy a gustito aquí con Manuel Fuentes, con David Macer. Dice, tío, ¿te han dado cuerda? El diablo, Ricardo. Bien el diablo, dice Daniel Bellido. Pues llega el Guille, abre el maletero y saca su kit de fiesta. Entonces saca un diablo. Son todas cosas así. 3 pelotas para hacer equilibrios y entonces empieza, venga, que empieza la fiesta. Una guitarra. Y entonces decimos, es el rey de la fiesta. Y luego está mi amigo Nico, que se sabe todas las canciones de la Tierra, por supuesto la de Gavilano Paloma, o sea, todas las de esa época. Y se las sabe todas y entonces se pone a tararearlas. Es una cosa así, sí. Podemos hacer giras. Ferjan y pestañea. Mira, dice Andrea, me estáis alegrando una mañana aburrida. Por mí como si os quedáis hasta las 6 de la tarde. Yo me quedo, Andrea, contigo. Que se vaya María, si quiere, que se vaya a sus cosas, de paseo, a comprar, a hacer cosas, informes de estas notas de prensa, de estas cosas que hacéis los periodistas, pues cosas de esas. No, sí, en 15 minutos cumplimos 2 horas. ¿Pero tienes algo mejor que hacer en realidad? No. Aquí la vida, el hula hop. No, el hula... yo no tenía hula hop. Bueno, tuve un tiempo. Pero ¿sabes lo que sí que tuve? La super Ruperta. ¿Tú sabes la Ruperta? Ruperta. No sabes lo que es. No. Una bota. A ver, ¿sabéis lo que es la Ruperta? ¿Y tú no has desayunado, Mary? No, bueno, yo me he tomado un café y una tostada. Es que no llega el cable. Me voy a comprar un inalámbrico. Voy a encargarlo ahora mismo en Amazon. ¿Cuántas cosas vas a hacer hoy? Comprar un micrófono. ¿Comprar un micrófono? Y así puedo ir a hacer café. Tienes mientras mucha estoy... más energía para hacer hoy. Hoy vas a hacer un montón de cosas. Porque desbordas voy a ir a ver al pequeño energía. Fer a su casa, porque está malito y está con fiebrón. Entonces un ratito iré. Me voy a ir a comer fuera. Y ya está. Y esos son los planes que tengo de momento. La Ruperta del 1, 2, 3. Dice, yo también tuve una Ruperta. Y el muñeco del chollo. Esto no me acuerdo. Pues la Ruperta, ¿sabéis cómo era? Tú no lo sabes, Mary, pero te lo voy a contar porque era un juguete bien divertido. Era una bota de plástico, con un palo. Mira, que te lo voy a dibujar. Déjame un papel y un boli. Te voy a dibujar la Ruperta. Porque servía y tenía como un anillo, como un aro, que te colocabas en una de las piernas. Y entonces el truco consistía en que tú le dabas vueltas. Esto es muy difícil de explicar, de verbalizar en la radio. Tenía un anillo por donde metías la pierna, un palo y aquí una bota, esto dibujado así de forma terroríficamente mal, que tenía como una cara así muy simpática. Y entonces no me hagas fotos, Mary, no tuitees esto porque me humillas, luego esto me lo sacan. Entonces, ¿ves? Esto era la Ruperta. Entonces tú metías el pie por el aro, ¿vale? Y el juego consistía en que le dabas vueltas moviendo el pie así en círculos y entonces el palo... cuando pasaba por tu otra pierna tenías que saltar y entonces estabas dando como pequeños saltitos con una de las piernas, la Ruperta. Creo que era la Ruperta, me parece que era la Ruperta. Era la calabaza. Bueno, entonces la bota. La botibota. Era la botibota. Joder, claro, es que no me acuerdo de todos los conceptos. Lo tenía aparcado en un rincón de la memoria y acaba de salir así. Estaba en la casilla 223 de la memoria en el pasillo derecho. Ahí estaba aparcada la botibota. Y acaba de salir, pim, pum, se ha colocado aquí, encima de la mesa. ¿No te parece alucinante? ¿Quieres que desconectemos ya? Vale. No, bueno, no. ya está. No. ¿Has cortado el rollo? No te he cortado nada. Botibota. La Ruperta era la calabaza. Adiós. Que paséis un buen día, que disfrutéis mucho de la vida, que recordéis con nostalgia, que sonriáis al presente. Y ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por vuestra compañía. Mary, ahora ¿me has cortado el rollo? Sí, me va a odiar toda la audiencia. Estaba súper animado. Sí. Súper animado. Iba a contar alguna otra cosa que se queda en el tintero para otro día. Pero mañana seguro que mañana te queda mucha energía. Ya veremos. Sí, adiós. Ya verás. Que lo paséis bien. Adiós. Se va enfadado, ¿eh? You raise me out of the clay for more than the scope of my own. Si estamos tan a gustito, no sé por qué me tengo que ir, pero no respiro. There's blood that speaks better word, better louder than lies that I have heard.
Buenas cafeteras y cafeteros, mi nombre es Javi y he decidido hacerme mecenas de La Cafetera porque creo que, como cualquier padre, lo que quiero es dejarle un mundo mejor a mis hijos. Y creo que podemos hacer de este un mundo mejor solo si lo conocemos mejor, y creo que solo lo conoceremos mejor si, entre otras cosas, tenemos un buen periodismo. Un saludo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me yours.